Ahora les decimos que es muy importante vacunarse contra la gripe A, Roberto. En esta segunda fase se está vacunando a chicos de 6 meses a 4 años y a personas con factores de riesgo de entre 5 y 64 años. La vacuna se aplica en los centros públicos de salud y es gratuita para todos, incluso para quienes estén asociados a una empresa de salud, Dolores. Bueno, y ahora sí compartimos noticias del día. Noticias: dan de alta a Dayana tras recibir un doble trasplante de hígado por segunda vez en 17 años en el hospital italiano. Cerati mejora, el músico argentino presenta una mejora continua y respira sin ayuda artificial. Bronquiolitis, las enfermedades respiratorias implican el mismo factor de riesgo de todos los años y hay más casos que los de gripe A. Noticias en Médicos por Naturaleza. Bueno, las noticias que tienen que ver con el ámbito de la salud, de los cuidados, y esto es muy importante y vale la pena aclarar de qué se trata. Dayana fue todo un símbolo para todos nosotros y su trasplante, una gran noticia, es como que todo el país seguía el proceso y la evolución de esta niña, que ahora la noticia es que ha tenido que ser trasplantada nuevamente. ¿Esto es habitual en aquellas personas que tienen un trasplante de este tipo? En realidad, dependiendo de cómo reacciona el cuerpo, a veces pasa que después de muchos años hay lo que es un rechazo crónico y entonces no es el rechazo hiperagudo el que hay que retrasplantarlo enseguida, sino que después de muchos años genera que el organismo vaya rechazándose ese órgano nuevo y termine disfuncionando, o sea, no funcionando bien nuevamente. Por lo tanto, hay que tomar la conducta de volver a trasplantarlo, porque entra nuevamente en insuficiencia hepática, no es reemplazable por ninguna máquina y hay que entra nuevamente en lista de trasplante. Bueno, y esto es importante para saber y ser conscientes de que definitivamente esta decisión que nosotros tenemos que tomar previamente, la de poder decidir si deseamos donar nuestros órganos, ¿por qué es tan importante? Porque muchas veces se produce esto, que una misma persona necesita ser trasplantada inclusive hasta 3 veces a lo largo de su vida, entonces la posibilidad de que nosotros podamos donar los órganos en algún momento de nuestras vidas es muy pero muy importante. Ahora, otra de las noticias del día tiene que ver con la salud de Cerati. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó, que es una muy grata noticia, y es que le pudieron sacar el respirador. ¿Qué significa eso? Que él puede respirar por sus propios medios, posiblemente a través de la traqueostomía, que es el operito que queda acá, pero no necesita de la asistencia de un aparato que le vaya metiendo aire dentro del cuerpo. Eso es muy, muy importante, porque eso habla claramente de una mejoría en cuanto a las posibilidades del traslado. Porque claramente una persona que no depende de un aparato para respirar, las condiciones de traslado mejoran ampliamente y son mucho más probables. Guido, siempre cuando hablamos de un músico y uno piensa en una traqueotomía y especialmente en un accidente cerebrovascular, imagina, va a tener problemas con su voz. Lo interesante es al revés, porque la traqueotomía lo que se hace es, se ingresa la vía respiratoria por debajo de las cuerdas vocales para poder preservar las cuerdas vocales, porque si estuviera con el tubo desde arriba, ahí sí se dañan las cuerdas vocales. Entonces, esto es muy importante. Bueno, esperamos ansiosos su mejoría y obviamente su evolución, que sea lo más rápido posible. Y ahora hablamos de otra preocupación que en general tiene que ver con esta época del año, que es un brote de bronquiolitis. Si esto es así, cuáles son las medidas preventivas y cuáles son los recaudos que uno tiene que tomar si efectivamente tenemos un hijo que puede estar con ciertos síntomas de bronquiolitis. Lo más importante de todo es que es también una enfermedad viral que no es causada por la gripe A, sino por otro virus, y que rápidamente necesita consultar, porque esto afecta los bronquios muy chiquititos, se produce mucho espasmo bronquial. Por lo tanto, hay que consultar muy rápidamente, porque en un tratamiento rápido se evitan las complicaciones posteriores, que es que se complique con otra infección o que haga insuficiencia respiratoria. Por eso es muy importante ver si el chico no está respirando bien, si tiene lo que se llama tiraje, que se meten las costillitas que se ven para adentro, si está respirando muy agitado, muy rápido, si respira por la boca. Hay que consultar rápido porque eso, con una buena nebulización, con el salbutamol, que es esa droga que hace que los bronquios se dilaten, el chico empieza a respirar mejor y hacemos que la enfermedad curse mucho más fácilmente, porque como es un virus, lo que necesitamos es simplemente que el cuerpo se defienda solito. Más allá de que él está hablando muy concentrado, en un punto tuve que mirarle la mano y es gracioso ver el engendro que tiene en la mano. Él es doctor, pero es típico. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el dicho? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Bueno, en fin. Hoy hablamos de la
la leucemia, una enfermedad a la que en general le tememos y mucho, y tiene que ver también con el desconocimiento, con el no saber qué es lo que puede provocar, a quiénes puede afectar. Por eso es que en este caso fuimos a consultar a la doctora Francisca Rojas, que es médica del Hospital de Clínicas, y nos cuenta y nos informa de qué se trata esta enfermedad. La leucemia fundamentalmente es una enfermedad que afecta un tejido que es la médula ósea, que es el lugar donde se forma la sangre, lo que conocemos todos nosotros como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y la médula ósea es un sitio que está dentro de los huesos. La enfermedad fundamentalmente se da a ese nivel y es una proliferación de células malignas a ese nivel que va reemplazando el normal funcionamiento de la médula ósea. Y eso conlleva una serie de síntomas y signos que producen la enfermedad. Los síntomas son bastante inespecíficos, que se producen básicamente por el deterioro de la función de la médula ósea. Síntomas de anemia por disminución de los glóbulos rojos. El paciente presenta astenia, cansancio, falta de aire, síntomas infecciosos porque los glóbulos blancos que sirven para defendernos comienzan a bajar, comienzan a funcionar mal. Entonces la persona tiene mayor predisposición a desarrollar infecciones de cualquier tipo, virales, bacterianas, y síntomas de sangrado, porque las plaquetas, que es el otro elemento que forma parte de la sangre, sirven para coagular la sangre. Con respecto a las leucemias, tenemos fundamentalmente dos grandes grupos. Por un lado tenemos las leucemias crónicas, que son enfermedades más solapadas, con una evolución crónica en el tiempo. Y las leucemias agudas, que son enfermedades, como su nombre lo indica, se presentan bruscamente y que tienen una evolución un poco más agresiva que las crónicas. Cualquiera sea el caso, ambas se tratan con quimioterapia. Básicamente en todas las enfermedades la detección precoz es fundamental. Primero, pensar que estamos frente a un paciente que puede tener esta enfermedad y detectarla precozmente, porque generalmente no vienen al hematólogo, principalmente consultan a una guardia, a un médico clínico generalista. Entonces el pensar que el paciente pueda llegar a tener esta enfermedad es una gran ayuda, y llamar rápidamente al especialista también. Por supuesto que la detección precoz es importante como en cualquier otra enfermedad. Bueno, hay temor, hay mucho fantasma, porque estamos hablando de la sangre, algo que recorre absolutamente todo nuestro cuerpo. Entonces uno tiene la sensación de que nada está a salvo frente a un diagnóstico de leucemia. Pero hay pautas para no asustarnos y para no alarmarnos por demás, que pueden ser detectadas vía clínica, vía un estudio de sangre. Digo, más allá de los estudios propiamente dichos que pueden ratificar qué tipo de leucemia, si es que tiene un diagnóstico de leucemia, podemos darnos cuenta o son indicadores de que efectivamente algo no está funcionando del todo bien. Lo primero que vemos es la clínica, ya cómo me siento. Y como decía la doctora, son síntomas muy inespecíficos, porque si yo tengo que los glóbulos rojos no se fabrican bien, voy a tener anemia. Y si tengo anemia, tengo cansancio, y tengo palidez. Exacto. Y tengo las conjuntivas, que acá tengo bien pálido, que habitualmente son coloradas. Y tengo fatiga, y subo una escalera y me canso más de lo habitual. Eso es por la falta de glóbulos rojos. O de repente empiezo a tener como manchitas de sangrado en la piel. Claro. ¿Y por qué pasa eso? Y porque las plaquetas, que también se fabrican en la médula ósea, no hay suficiente, entonces empiezo a tener pequeños sangrados. Entonces digo, tengo que consultar. Y después empieza a pasar el tema de, como también se afectan los glóbulos blancos, si bien esta es una enfermedad de los glóbulos blancos, la leucemia, pero se reemplazan por glóbulos blancos que no funcionan como tienen que funcionar, que es la defensa. Entonces me agarro infecciones fácilmente y me enfermo de nada. Pero también puede ocurrir otra cosa que es interesante que uno puede sentir, porque en la leucemia esta cantidad de glóbulos blancos raros que aparecen en la médula ósea viajan por todo el cuerpo y pueden invadir otros órganos. Entonces de repente hay 2 o 3 órganos que pueden ser más fácilmente invadidos, que son el vaso, que está del lado izquierdo, y el hígado, que está del lado derecho. Entonces uno puede tener una serie de disconfort abdominal, unas molestias, y uno cuando va a revisar encuentra que
el vaso está grande. Ahora Guido, eso es la clínica. Yo siempre, más allá de que sea o no sea autorreferencial, siempre trato de encontrar aquellas cosas que con las cuales uno se puede identificar y que puedan ayudar a las personas que nos están mirando para poder decir, bueno, por ahí a mí me pasó lo mismo. Tuve una sobrinita que tuvo leucemia, que gracias a Dios se recuperó totalmente, pero empezó con un diagnóstico, una chica absolutamente sana, una chiquita de 4 años, que en realidad tuvo fiebre. Sí. Y esa fiebre se perpetuaba en el tiempo, o sea, es como que nunca se terminaba de curar. Iba al médico y la fiebre no bajaba y no terminaba de bajar, hasta que finalmente, obviamente, habiendo pasado ya 15 o 20 días con fiebre, que iba y venía, una alarma. Y ahí el análisis de sangre y ahí, bueno, el estudio mayor. Pero digo, el tema de la fiebre, ¿por qué es tan importante y por qué siempre insisten los médicos? Es que no es normal tener fiebre muchos días seguidos. Más de 15 días de fiebre, esto no tiene que alarmar. Habitualmente uno puede tener un cuadro viral que tenga fiebre y puede tener varios días fiebre. Que es lo que después se llama como fiebre de origen desconocido. O sea, porque tengo fiebre y ¿de dónde viene esa fiebre? Claro. Entonces ahí aparece el análisis de sangre, que habitualmente lo que encuentra el análisis de sangre, que es la parte de los glóbulos blancos está generalmente aumentada. Tengo mucho más glóbulos blancos de lo que debería tener. Y después tengo las otras células, que son los rojos y las plaquetas, disminuidas. Perfecto. Pero eso va a depender también del tipo de leucemia, porque también después vamos a ver que depende de la edad, se asocia con un tipo especial de leucemia. Exactamente. Bueno, y también vamos a estar hablando después de la pausa con Valeria sobre el manejo de la información. No solamente cuando uno habla de la leucemia, cuando uno habla en general de una enfermedad que asusta, que da miedo. ¿Qué pasa con esta información? ¿Qué pasa con la sobreinformación? ¿Qué pasa con aquellos padres que frente a la desesperación se meten en internet y empiezan a averiguar por sí solos aquello que puede estar afectando por ahí a quien más aman, que son a sus hijos? Así que vamos a estar hablando con ella en un ratito nada más. Ahora les recordamos que están nuestros teléfonos abiertos, así que nos pueden llamar y nos pueden consultar. Roberto. 4535-0705, 4535-0706 con el prefijo 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, hoy, como ustedes saben, estamos hablando de la leucemia, así que no se muevan de ahí, tenemos mucha información para compartir. Ya venimos. ¿Sabías que la leucemia es el cáncer de la sangre y se desarrolla en la médula ósea? La médula ósea es el tejido esponjoso que se encuentra en el centro de los huesos grandes del cuerpo y que produce las 3 principales células de la sangre: glóbulos blancos, que combaten las infecciones; glóbulos rojos, que transportan oxígeno; y plaquetas, que detienen las hemorragias y permiten que la sangre coagule.